Michel Foucault nació en 1926 en Poitiers, Francia. Fue filósofo, psicólogo y psicopatólogo. Se ocupó de problemas relacionados con las verdades, el poder y la subjetividad. Tuvo una gran influencia en las ciencias sociales y en la filosofía. Criticó la psiquiatría, la medicina y el sistema penal de su época. Abrió nuevas perspectivas para pensar la sexualidad, el poder, el saber y la ética. Llamó la atención sobre los modos de construcción social de las identidades que siguen hoy ejes de debate. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a esta última etapa de nuestro recorrido por el pensamiento occidental. Foucault no es propiamente un filósofo, pero quizá en nuestra época la idea de filósofo a la clásica ya irremediablemente ha pasado y ya no tiene, digamos, su cauce normal. Hoy los filósofos son aquellos que hacen filosofía, pero también sociología, pero también economía, pero también literatura, son ensayistas, son observadores y estimuladores de la reflexión humana en campos muy diversos. Y así fue Foucault, un gran escritor, un estilista singular, un finísimo, digamos, analista de ideas, casi a veces logra coger una idea y la analiza de una manera muy minuciosa, y eso a veces le lleva a perder incluso de vista el conjunto de otros aspectos. Fue, por otra parte, un hombre carismático, un profesor que influía de una manera personal extraordinaria entre sus alumnos, entre sus discípulos, un activista político también, que figuró en muchas causas, no solamente en causas en el sentido de las grandes causas políticas, sino en todas esas nuevas causas políticas que han ido surgiendo en las últimas décadas del siglo XX. La situación de los homosexuales, la situación de los presos, de los enfermos mentales, es decir, causas que no son las grandes causas tradicionales de la política, sino otras que marcan otros senderos renovadores de la vida cotidiana. En todos ellos figuró Foucault de una manera destacada, de una manera vigorosa y con una figura y con un perfil carismático, y a la vez es el padre de toda una dimensión filosófica, de un estructuralismo social que ha tenido efectivamente importancia y que todavía sigue teniendo una prolongación en nuestro tiempo. Vamos a ver este último pensador, Michel Foucault, y su vida, su trayectoria, su obra. Nacido en una ciudad provinciana del interior de Francia, Paul-Michel Foucault era hijo de un prestigioso cirujano. Fue el segundo de 3 hermanos. Durante su infancia y juventud fue un excelente estudiante, pero desde su ingreso a la adolescencia comenzó a sufrir profundas crisis personales asociadas a su identidad sexual. Cambió frecuentemente de colegios y llegó a pensar seriamente en suicidarse. Al ir descubriendo su homosexualidad, se sentía condenado a una vida infeliz y atormentada. Esta era la causa de sus habituales depresiones. Al terminar sus estudios secundarios, Foucault ingresó a la Escuela Normal Superior de París. Durante ese período, sus importantes y crecientes pozos depresivos le obligaron a recurrir a una asistencia psiquiátrica rigurosa. A partir de ese tratamiento psiquiátrico, logró recomponer su personalidad, asumir su sexualidad y alcanzar el equilibrio emocional. Demostró entonces una gran brillantez en sus estudios. Foucault obtuvo su licenciatura en filosofía en 1948 y en psicología en 1950. En 1952 obtuvo además un diploma en psicopatología.
Su tesis Enfermedad mental y personalidad fue publicada en 1954 y tuvo una buena recepción en los ambientes académicos. Con ese antecedente, Foucault consiguió una cátedra en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Pasó luego por las universidades de Varsovia y Hamburgo y retornó a Francia en 1960, asumiendo la dirección del Departamento de Filosofía en la Universidad de Clermont-Ferrand. Un año más tarde, Foucault conoció a Daniel Defer, un estudiante que pronto se convertiría en el amor de su vida. Ese mismo año, publicó uno de sus libros más importantes, Historia de la locura en la época clásica, que presentó como tesis de doctorado. Analiza en esa obra la experiencia discursiva en torno de la locura, el imaginario anudado alrededor de la figura del loco y las estrategias sociales de invisibilización de la locura. La historia de la locura abrió el primer período de la obra de Foucault, al que también pertenecieron, entre otros escritos, los libros El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, y La arqueología del saber. Este primer período, que se extendió entre 1961 y 1968, fue designado luego por el propio Foucault como etapa arqueológica, en el sentido de la tarea asumida por las obras de este período de excavar capas, al modo de los arqueólogos, para estudiar los modos históricos de configuración de determinadas espesuras discursivas, de determinados objetos de análisis. Así, en Las palabras y las cosas, por ejemplo, estudia de esta manera cómo se constituyeron, entre el siglo XVII y el XIX, los saberes de la vida, del lenguaje y del trabajo, o sea, la biología, la lingüística y la economía política. Analiza allí, además, el surgimiento en la cultura europea de las ciencias sociales a partir de determinadas prácticas sociales y discursivas. A partir de 1969 y hasta principios de los años 80, se desplegó la segunda etapa del pensamiento de Foucault, que se conoció como genealógica. Foucault tomó de Nietzsche la idea de la genealogía, de que lo que debemos buscar es esa genealogía, ese desenvolvimiento que nos indique de dónde venimos. Para él la historia es importante, pero también es importante la ontología histórica, es decir, la historia de lo que somos, la historia de aquello en lo que nos hemos transformado, de lo que nos vamos transformando. Esa genealogía es lo que él estudia a lo largo de su obra. Para él, incluso la idea de hombre, el hombre mismo, es una idea que tiene su propia genealogía y que tiene su final. Se puede hablar de una muerte del hombre. El hombre finalmente puede ser como una huella en la arena que borra la subida de la marea, porque también es algo que ha tenido su desenvolvimiento y que no tenemos por qué creer que va a estar ahí para siempre. La ontología de nosotros mismos, que es la ontología histórica de nosotros mismos, que es lo que pretende hacer Foucault, tiene diversos campos. En el campo de la verdad, nuestra vinculación con el campo de la verdad es cómo nos constituimos en sujeto de conocimiento en cada una de las épocas, a través de qué epistemes, de qué ciencias, de qué marcos o programas de conocimiento nos convertimos en sujetos de conocimiento a lo largo de las épocas. No es lo mismo la época clásica que la época decimonómica que la nuestra. ¿Cuál es la genealogía por la que vamos convirtiéndonos en este sujeto de conocimiento que somos hoy y que somos deudores de lo que hemos sido? En el campo del poder, el sujeto, cómo nos convertimos en sujeto de esa acción que influye y que controla a los demás. Cómo se va desarrollando esa figura del sujeto de la acción sobre los otros. Y también, de la misma manera, así tenemos que explicarnos cómo se ha llegado a las fórmulas de poder actuales a través de los diversos marcos de poder históricos. Y, en último término, también hay una pregunta sobre la ontología histórica de nuestra moral, es decir, de cómo, de la